Vamos a ver que esta operación, bueno, no le podemos llamar todavía producto interior, porque no hemos comprobado que se cumplen estos cuatro axiomas. Para estos, bueno, que esta operación definida así es efectivamente un producto interior. ¿Qué estamos viendo aquí? Son dos vectores de dos dimensiones. El vector U sería, bueno, el vector U tiene el componente U1, U2. Lo pueden ver como una matriz de una fila con dos columnas. Y el vector V es lo mismo, ¿verdad? Pero con componentes V1 y V2 totalmente genéricas. No lo deben particularizar. Es algo general. Estos vectores, como tienen dos componentes, viven en R2. No R cuadrada, es R2. Vamos a definir una operación entre estos dos vectores, dado por esto de aquí. Es 3 veces la componente 1 del vector U por la componente 1 del vector V. Tomas la primera de aquí, la primera de aquí, la multiplicas y por 3. Y le van a sumar 2 veces U2, V2. Esta operación definida de esta forma cumple estos cuatro axiomas. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero antes de eso, ejemplos más concretos. Vean. Vamos a suponer lo siguiente. Suponer que el vector U sea lo siguiente, que sea menos 2, 3. Y que el vector V sea 1, 6. Entonces, ¿cuánto es el producto interior de U con V? Sigo simplemente mi fórmula. La fórmula que dice que es 3 veces U1. U1 en este caso es la primera componente del vector U. Entonces es menos 2 multiplicada por V1, que en este caso es el 1 que está aquí. Sumado 2 veces U2. U2 es la segunda componente del vector U por V2, que es la segunda componente del vector V. Quedaría entonces 3 por 6. Juntitas. Te da aquí menos 6 y aquí te da 36. Y esto te da 30. ¿Ya quedé? Así se calcula de fácil el producto interior de estos dos vectores. Puedo cambiar los vectores. Puedo cambiar yo los numeritos que están aquí. Hago nuevas operaciones, van a salir nuevos números y me va a salir un resultado distinto. ¿Sí lo captan? ¿Lo entienden? Sí, profe. Bien. Pero esto es muy particular, ya que esta operación vale para estos vectores en concreto. Yo quiero ver si esta operación vale para cualquier par de vectores, los que sean. No que sean estos menos 2, 3, 1 y 6, sino otros generales. Y esos vectores generales los etiqueto así. U1, U2, V1, V2. Vamos a comprobar estos cuatro axiomas, estos de aquí, para estos vectores. Vamos a ver, el primero de ellos es la simetría, o la conmutatividad. Muy fácil, se van a reír. Bien. Axioma 1. Producto interior de U con V. ¿A qué es igual? Bueno, cuando tú quieres comparar dos cosas, como en el axioma 1, debes calcular esto y por separado esto. Si es lo mismo, entonces las cosas, bueno, son equivalentes. Y por lo tanto, se cumple el primer axioma. Vamos a calcular por separado cada una de esas cantidades. Este primero ya lo tenemos, es la definición. Es 3 veces U1, V1, más 2 veces U2 por V2. ¿Bien? Ahora, el lado derecho. El lado derecho es primero V y después U.
es 3 veces la primera componente del primer vector que aparece en el producto. El primer vector es V y la primera componente de V es V1, multiplicada por la primera componente del segundo vector. El segundo vector U y su primera componente es U1, más 2 veces la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Entonces quedaría V2, U2. Pregunta, ¿esto y esto es lo mismo o no es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo si están escritos distintos? Porque de todos modos da el mismo resultado, estén cambiados o no. Okay. Más o menos te entendí. Sí, son equivalentes, ya que recuerda que estos son numeritos. Como son numeritos, no importa el orden en que tú los multipliques. El producto es el mismo, ¿verdad? Entonces, este producto V1, U1 es lo mismo que U1, V1, y también U2, V2 es lo mismo que V2 por U2. Va lo mismo. Por lo tanto, estas dos líneas son equivalentes. ¿Y qué podemos concluir? Que no importa el orden en que tú realices este producto interior. El numerito que tienes al final va a ser el mismo. ¿Vale? Se cumple el primer axioma. Segundo axioma tiene que ver con una especie de distribución. U más V, W igual a eso de ahí. Entonces, axioma 2. U más V, W. Bien. Primero debes calcular esta suma. Esta suma sería igual a sumar, bueno, equivale a sumar estos vectores o estas matrices, como lo quieras ver. Las puedo sumar y me va a dar U1 más V1 como primer componente y la segunda componente es U2 más V2. Así. Bien. Ahora, sustituyo estos vectores en la definición del producto interior, que es esta operación de aquí. 3 veces la primera componente del primer vector por la primera componente del segundo y así lo demás. Entonces quedaría 3 veces la primera componente del primer vector. El primer vector es todo esto y su primera componente es esto de aquí. Entonces quedaría U1 más V1 multiplicada por la primera componente del W. La primera componente de W sería W1 más 2 veces la segunda componente del primer vector, es decir, todo esto. U2 más V2, y esto por la segunda componente del segundo vector, el cual es W2. De esa forma. Está horrible, ¿verdad? Pues, no. Vamos a hacer aquí las cuentitas. Voy a multiplicar este por este y así sucesivamente. Quedaría 3 veces por U1, te queda 3U1, pero afuera hay un W1, entonces quedaría 3U1 W1, más 3 veces por V por W, 3V1 W1, más 2U2 por W2, más 2V2 por W2, así. Voy a agrupar este con este y este con este. El primer grupo, aquí lo pongo. 3U1W1 más 2U2W2. Más el segundo grupo, que es muy parecido. 3V1W más 2V2W. Bien. Pero mira, el paréntesis verde se parece muchísimo a la definición de producto interior.
Pero en lugar de tener U y V, ¿qué se tiene? U y W. Con los mismos índices, ¿verdad? Esto que está en verde es el producto interior de U con W. Y lo que está en amarillo, el paréntesis amarillo, en lugar de tener U y V, se tiene V y W. Entonces es el producto interno de V con W. Y mira, se está llegando a esto que está del lado derecho en el axioma 2. Esto de aquí. A partir de aquí se llegó a esto. Por lo tanto, se cumple el axioma. El axioma 3 tiene que ver con la constante. La constante acá que está ahí afuera es muy fácil. Esta constante es un numerito, es un número aleatorio, no le debes dar valor. El tercer axioma es una constante k por el vector u por v. Bien, primero calculamos esto. Esto es igual, la k afuera, la matriz u aquí. Cuando tú tienes un escalar fuera de una matriz, tú lo puedes introducir y quedaría como primer componente KU1, segunda KU2. Sustituye una definición de producto interno. Le dice 3 veces la primer componente del primer vector. Este es el primer vector. Su primer componente es todo esto. Entonces quedaría KU1 multiplicado por la primera componente del segundo vector, que es V1, más 2 veces la segunda componente del primer vector, que es esta en verde, KU2, multiplicada por la segunda componente del segundo vector. Bien, ahí está hecha la definición. Nos damos cuenta que en esta línea aparece la K en ambos términos. La puedo factorizar y quedaría como sigue. 3U1, V1 más 2U2, V2. Sin embargo, esto de aquí, ¿quién es? Es el producto interno. Un producto interior. Y entonces quedaría K veces el producto interior de V. Es decir, que la constante puede salir del producto. Ya está fuera y aquí andaba adentro. Se está cumpliendo el tercer axioma. Este de aquí. También vale. Y el último, V con V. Es decir, U consigo mismo o V consigo mismo. Debe ser algo positivo. Aquí cabe. Vean. Se van a reír. V con V es 3 veces la primera componente del primer vector. El primer vector es V, es este de aquí. Su primera componente es V1, multiplicada por la primera componente del segundo vector, que también es V1, más 2 veces la segunda componente del primer vector por la segunda componente del segundo vector. Y aquí queda V1 por V1 es V1 cuadrado, más V2 por V2 es V2 al cuadrado. ¿Y qué signo va a tener esta operación? Un número elevado al cuadrado es positivo, ¿verdad? Un número elevado al cuadrado es positivo. Este positivo por 3 es positivo. Este otro positivo por 2 es positivo. Suma de positivos es positivo. ¿Se acabó? Ya acabamos. Se cumplen los 4 axiomas. ¿Qué significa? Que esta operación que está definida en el círculo azul es efectivamente un producto interior, porque cumple estos 4 axiomas. Y entonces, el R2, este es mi espacio vectorial, con esta definición de producto interior, podemos decir que es un espacio vectorial con producto interior. Y se acabó. Estos que tienen numeritos son ejemplos muy particulares. Tú puedes calcular infinidad de productos interiores.
Puedes calcular el producto interior de el vector que tú, aquí por ejemplo está en menos 2, 3 con el 1, 6 y te da 30. Pero puedes hacerlo con otros, los que sean. La regla va a ser esta de aquí. Esta regla va a cambiar, no es la misma, depende de qué espacio estés. Te digo, en algunos casos puede ser integral, en otros puede ser una derivada, en otros puede ser una transpuesta, en otros puede ser un determinante. Aquí es una combinación lineal y puede haber muchas otras distintas. Pero si te dice que es un producto interior, entonces significa que cumple los 4 axiomas. Y se acabó. Bien. Entiendo que es esto un poco más abstracto, ¿sí? Aplicaciones, pues sí, sí las hay. No las vemos directamente, pero pues sí. Por ejemplo, yo les hablaba de las combinaciones lineales, que en las imágenes cuando son distorsionadas, utilizan combinaciones lineales de vectores para generar esas nuevas transformaciones o esos cambios en las imágenes. Los videos son imágenes en movimiento. Los vectores ahí se están combinando constantemente para generar nuevas figuras, nuevas imágenes. Entonces, todo esto tiene la aplicación en la tecnología. No lo vemos así directamente, no lo podemos tocar, pero sí lo percibimos. Bien, continúo con un ejemplo más de esto la próxima, que es el viernes, me parece. Vamos a dejarlo aquí y pasamos la asistencia.